Bueno, muy buenas tardes a todos. La más cordial bienvenida desde Asesórate. Ahora sí, ya estamos, como diríamos por ahí, en nuestro evento. Espero realmente que a pesar de las circunstancias tan difíciles que en este momento atraviesa el mundo, este evento forme parte de una contribución nueva desde Asesórate a todo lo que es la economía mundial, a lo que es desde nuestro punto de vista, y coincidimos con nuestro primer momento, de nuestro primer ponente Alexis, una economía humana, una economía que piense en las personas y no solamente en la macroeconomía y el desarrollo de un país, sino que ese desarrollo vaya acompañado de lo que sería la calidad de vida de nuestras zonas, de las sociedades, que evidentemente, a pesar de que uno muchas veces piensa que las sociedades no son vulnerables en los países desarrollados, todos aquellos que por diversas razones pues estamos ahora en ellos, nos damos cuenta que son vulnerables de muchas maneras y muy distintas de forma quizás, pero son vulnerables tanto económica como socialmente hablando. En ese sentido, agradecemos tanto a Alexis como a Oscar, lo dije al inicio, que de una forma solidaria, colaborativa, nos acompañan en la tarde de hoy para, bueno, contribuir y formar con nosotros un buen momento de charla, de compartir experiencias, conocimientos, y a todos los que nos acompañan el día de hoy, pues les informamos que al final de cada una de las presentaciones que tienen nuestros compañeros, pues vamos a tener un momento de discusión, de compartir, de hacer preguntas, comentarios, que estarán sobre todo bienvenidos porque es la forma de que nosotros consideramos crecemos y compartimos y aprendemos. Tenemos como primer invitado al doctor Alexis Aponte, creo que muchos lo conocen. Él es venezolano, economista, magíster en finanzas y doctor en gestión de investigación y desarrollo. Se desempeña en la actualidad como profesor del posgrado del doctorado en gerencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central, director del Centro de Extensión Profesional de la UCB y coordinador del posgrado de Ciencias Administrativas. Ha recibido innumerables premios y condecoraciones, de las cuales, bueno, para no hacer muy larga la lista de sus grandes méritos, pues escogimos para mencionarles premio a la excelencia en varias categorías en la CanTV, condecoración de orden al mérito al trabajo en su primera clase, condecoración de la Orden Francisco de Miranda en su primera clase. Igualmente, en su haber profesional destacan que ha sido director de varias instituciones, tanto del sector público como privado, en Venezuela, Colombia, incluso Estados Unidos, en el área de la gerencia y la finanza. Es también hoy en día y fue asesor económico y político, por ejemplo, en la Cámara de Diputados en el año 1983-92, del Senado 1989-91, del Congreso de nuestra querida Venezuela. Es un placer realmente contar contigo, Alexis, no solamente en el webinar, sino como uno de nuestros consultores en Asesórate. Y sin más, creo que no vinieron a oírme a mí, sino a ti en primer lugar. Te doy la palabra para que inicies tu presentación. Gracias, doctora Struck, y gracias por esa presentación que compromete además. Buenos días a todos, buenas tardes también. Quiero dar las gracias al Grupo Asesor de Consultores Asociados por esta invitación para hablar sobre economía social y emprendimientos asociativos. La fecha escogida es propicia por lo demás, porque estamos en comienzo de año y nos permite reforzar la planificación del año 2022. Año que por lo demás es complejo y lo estamos viviendo pues de hecho ya a partir del día de ayer. Si antes era complejo por el tema de pandemia y también por el entorno
que estamos viviendo, pues hoy día podemos decir que es complejo elevado al cuadrado. Consideramos que un punto de partida debe ser tomar en cuenta las tendencias predominantes durante el año 2022. Tomar las premisas que van a ser predominantes durante el año 2022, la cual vamos a llamar tendencias. Tendencias que hemos escogido y podemos hablar de veintitantas tendencias que predominan en el mundo de hoy, por ejemplo, hemos escogido nada más que unas cuantas, en la cual han participado investigadores sociales, académicos y empresas en definir esas tendencias predominantes. Una de ellas, la primera, es el desarrollo tecnológico. Evidentemente, pues, el desarrollo tecnológico del mundo de hoy es más que disruptivo, pues exponencial. Y creemos que este año va a jugar un papel muy importante, pues, la nanotecnología, todo lo que es relacionado con la microbiología, las tendencias, por ejemplo, en materia de tecnología 6G, en materia de movilidad, sobre todo vinculado a las telecomunicaciones. La nube como ente receptor, pues, de data, las computadoras cuánticas y, por supuesto, la infinidad de aplicaciones que se desarrollan todos los días en el mundo entero, que forman parte de todo lo que pudiéramos llamar la estructura tecnológica del mundo de hoy. Eso juega un papel muy importante porque, entre otras cosas, la tecnología, pues, ha sido una manera que el mundo o la sociedad nuestra actual ha respondido al efecto pandémico. Por ejemplo, el desarrollo de los negocios tecnológicos, cada vez se desplaza más el uso de la moneda física, cada vez tenemos más distanciamiento entre las personas, fundamentado porque podemos hacer operaciones financieras remotas, y eso se lo agradecemos, por supuesto, a la tecnología. Esto también va a ser un año signado por la pandemia del COVID-19, que si bien es cierto, los últimos meses o semanas, mejor dicho, hemos visto que han disminuido los niveles de contagio, también es cierto pues que de ahora en adelante pues las sociedades del mundo no podrán decir que una pandemia será una sorpresa. Creemos pues que la pandemia va a seguir viviendo entre nosotros, va a seguir mutando y esperemos pues que eso sea una derivada que tiende a cero, como dirían los matemáticos, ¿no? Es decir, que cada día el nivel de contagio sea menor. Y por supuesto el nivel de fallecimiento. Pero lo que sí es cierto es que vamos a seguir viviendo con pandemia durante los próximos meses. Debido precisamente al tema pandémico, entre otras cosas, pues, se han roto las cadenas de suministro a nivel mundial. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con la escasez de materia prima, la escasez de repuestos y suministro en materia, por ejemplo, de los chips, lo cual ha afectado, entre otras cosas, a la industria de tecnología, de celulares, entre otras cosas, Apple, etcétera, Samsung, Galaxy. Y también en el tema de los carros eléctricos. De manera, pues, que por supuesto, muchos de estos centros de producción a nivel del mundo han sido afectados, entre otras cosas, porque ha cambiado la manera de trabajar y también, pues, sobre todo esos tiempos que hemos tomado para no contagiarnos y, por supuesto, eso ha afectado los niveles de producción. Ha traído como consecuencia, pues, que las cadenas de suministro no sean eficientes en este momento y que las empresas del mundo y los gobiernos estén ya analizando otra manera de hacer más asequible la cadena de suministro mundial. Las tensiones geopolíticas. Cuando se hizo esta presentación, por supuesto, el tema de Ucrania estaba ahí, pero nadie apostaba a lo que estamos viendo el día de ayer y el día de hoy. Las tensiones geopolíticas, pues el tema de Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Rusia, el tema de Taiwán con China. Se está discutiendo en este momento, por ejemplo, con Irán, un pacto para disminuir el tema atómico a nivel mundial. Entonces, todas estas son cosas, tensiones geopolíticas que van a seguir gravitando sobre el mundo, sobre el planeta. Y por supuesto, va a tener efectos importantes sobre la economía del mundo.
Con la disrupción tecnológica, por supuesto, se ha profundizado la economía digital. Estamos viendo, entre otras cosas, que los bancos tradicionales pues están cediendo el paso a lo que denominamos fintech, que es simplemente la financiera con una alta carga de tecnología, lo cual permite, entre otras cosas, abrir cuentas mucho más fácil y hacer operaciones como transferencia, depósito, pagos digitales, etcétera, con aplicaciones tecnológicas muy dinámicas. Aquí hemos visto pues cómo el mercado, y cuando digo yo, el mercado emergente ha respondido de una manera más asertiva y con iniciativa frente a los mercados o sobre todo los actores tradicionales que son más lentos. Y hay un factor dominante dentro del año 2022 que es el factor climático. Es decir, los cambios climáticos van a seguir sucediendo y por supuesto la sociedad está obligada en preservación de la armonía natural del planeta, pues tomar medidas que puedan disminuir todo aquello que afecta el entorno, el clima concretamente, y que preserva, por supuesto, el medio ambiente. A continuación, en la otra página podemos observar este es un mundo, por supuesto, que hemos llegado al día de hoy, donde ha predominado básicamente las decisiones dicotómicas, pero que precisamente la dinámica y la evolución de la sociedad y la economía nos ha llevado pues a fracturar esta división. Por un lado, una economía planificada y por otro lado, una economía liberal. Todos sabemos lo que significa una economía planificada, todos sabemos lo que significa una economía liberal. Ambas se parecen, tienen similitudes, por ejemplo. Cada uno es un sistema independiente uno del otro, coinciden en algunas cosas. Y dos, ambas buscan la rentabilidad. Esa rentabilidad lo podemos ver en la siguiente página, que ha evolucionado sobre todo en la economía liberal hacia una economía social más humana. Por ejemplo, el hecho de que tengamos una actividad económica estructurada en redes, eso ya es algo que nos diferencia pues de la estructura económica del pasado. Hoy en día prevalece el conocimiento y creo que estamos ahorita percibiendo un cambio dinámico de una economía estructurada en red a una economía estructuradas en, pudiéramos llamarlo, en lo que todavía muchas veces no conocemos lo que es el metaverso, pero probablemente la economía del futuro evolucionará de una economía estructurada en redes a una economía en metaverso, lo que sería pues todavía algo mucho más complejo. La complejidad lo sigue dominando todo. Los cambios disruptivos, por supuesto, han hecho que ya la incertidumbre sea algo que forme parte un poco del pasado porque ha evolucionado a entornos impredecibles. O sea, ya no solamente podemos hablar de situaciones inciertas, sino cosas que de repente son impredecibles. Estamos haciendo esfuerzos como sociedades, por supuesto, para ser lo más predecible posible, pero hay cosas que se nos escapan de la mano y ahí caemos en la parte disruptiva. La pandemia existe y seguirá existiendo, pues ya lo dijimos anteriormente, y por supuesto el hombre se enfrenta en este momento frente a unas grandes, vamos a decirle, ecuaciones. El hombre frente a la robótica. Vemos pues que la robótica, un desarrollo tecnológico que incluso cada día, mediante métodos recursivos y algorítmicos, pues se sigue alimentando y cada día los robots son más inteligentes. Nosotros estamos viendo pues que el hombre frente a la robótica, vemos que los robots están desplazando al hombre. El hombre frente a la máquina. Estamos viendo también pues que el hombre tiene que cada día apoderarse más de la máquina, hacer de la máquina una herramienta de trabajo y no que la máquina se apodere del hombre. Ante eso, panorama tan complejo, la respuesta de la sociedad y de las empresas, de la academia y, ¿por qué no?, de algunos gobiernos, no todos, es que prevalezca un pensamiento flexible. ¿Qué significa esto, pues? Ante un pensamiento unitario y simplemente dicotómico, nosotros estamos enfrentando un pensamiento flexible y dinámico. Hemos también, a raíz del tema de la pandemia, pues desarrollado, yo sí creo que hemos desarrollado una empatía social a nivel del mundo. Es decir, ponernos en situación de lo otro
hemos visto también un mundo que frente a la pandemia ha sido un mundo más colaborativo para hacer investigación científica en combate al tema de pandémico. Y por supuesto hemos desarrollado también economías complementarias al nivel del mundo, ya que también prevalece en muchos gobiernos y en sociedades que solo no podemos hacer nada. Necesitamos ser eminentemente complementarios, eminentemente colaborativos, practicar la solidaridad social en la sociedad y estimular los emprendimientos sociales y los emprendimientos económicos. Eso, gracias a Dios, ha sido, entre otras cosas, producto del tema de la pandemia, que ha desplazado, y sobre todo la robótica, ha desplazado algunos, vamos a decir, estancos laborales, y las personas se han visto en la necesidad, pues, de desarrollar sus propios emprendimientos. El consumidor, que antes era un actor pasivo, que simplemente era un comprador, hoy en día es un actor activo. Es un consumidor que busca no solamente precio, busca calidad y sobre todo busca a empresas o emprendimientos que estén en consonancia y en armonía con el ambiente. Como modelos gerenciales estamos viendo nosotros pues que se está desarrollando un modelo gerencial que nos parece extraordinariamente positivo, que es lo que llaman los modelos gerenciales ESG, que tiene que ver con la E con el entorno, la S con lo social y la G con la gobernanza interna de la empresa y frente a terceros. Esto lo están desarrollando muchas empresas a nivel petrolero y muchas empresas sobre todo a nivel corporativo. Es decir, estar en armonía en esas tres variables. Algo que nosotros le estamos dando mucha importancia, sobre todo como en la parte de la academia y en la parte económica, yo por ejemplo creo que en eso debemos hablar mucho, es tenemos que crear una sociedad con individuos responsables, individuos que no dependan de la bolsa de comida que pueda dar el Estado o de un subsidio cruzado limitado y además a veces, me perdonan la expresión, pero muchas veces miserable. Por supuesto, inclusión social y crear oportunidades sobre todo para jóvenes que incluso tienen un alto componente de paro forzoso al nivel sobre todo de la sociedad europea donde alcanzan hasta el 28% porque los jóvenes pocas oportunidades de trabajo tienen, pues estamos obligados como sociedad a crearlas. A tal efecto, pues, caemos en lo que nosotros consideramos, y esto lo he discutido con algunos compañeros, ¿cuáles pueden ser la base de una sociedad digna dentro de una economía social de mercado? En primer lugar, la sociedad no es un modelo económico, ni matemático, ni estadístico. La estadística, los modelos económicos, los modelos matemáticos, los modelos macroeconómicos son herramientas de análisis, pero no puede ser la panacea para analizarlo todo. El ser humano tiene que ser el centro de toda actividad económica y voy más allá de eso. El ser humano tiene que ser el centro de toda actividad económica y tecnológica. Porque de lo contrario será la tecnología la que se apodere del hombre. El entorno es todo lo social y natural. El entorno anteriormente simplemente era todo aquello que afectaba nuestra actividad económica o las empresas o nuestros propios intereses. Hoy el entorno es todo lo social, el entorno es todo lo natural y por supuesto tenemos que estar en armonía y retroalimentándonos mutuamente de él. La libertad como tal es inherente al ser humano. Esto es algo inalienable. No podemos nosotros tener sistemas económicos, digamos, en desarrollo, verbigracia, podemos decir el modelo chino. No, la libertad tiene que ser algo inherente al ser humano, entre otras cosas, para ser un ser humano socialmente responsable. La inclusión social tiene que ser un objetivo prioritario de cualquier modelo económico que nosotros practiquemos, porque de lo contrario vamos a tener sociedades sesgadas, sociedades divididas y sociedades, por supuesto, que no responden a un interés común. Toda iniciativa privada o pública tiene que merecer el respeto de toda la sociedad, porque de ahí es donde se comienza el desarrollo económico y posteriormente la creación de riqueza. Algo que es también importante es el respeto a las minorías, ya que las minorías también cuentan dentro de los procesos sociales. Y por supuesto, algo que es fundamental, que muchas veces en las escuelas, en las sociedades hablamos muy poco de ello, es la economía social de mercado
es una actividad ética y moral. Quiero decir con esto lo siguiente, que nosotros debemos profundizar el tema ético y el tema moral en todas las mallas curriculares de la academia como para poder nosotros tener economías de mayor eficiencia social. Esto contribuye a lo siguiente. En la siguiente página podemos ver con unas bases de una sociedad digna. Basado en esto podemos ver lo siguiente, lo que debe ser una economía social de mercado. Una economía social de mercado que esté signada por instituciones fuertes e independientes. Cuando digo instituciones fuertes e independientes es, por ejemplo, tener Contraloría, no solamente la Contraloría Pública, Contraloría Social, con justicia eficiente frente a terceros y sobre todo con los poderes dominantes. Por ejemplo, tener instituciones económicas como el Banco Central de X de cualquier país, pues que puedan desarrollar políticas monetarias eficientes que contribuyan a la estabilidad de la moneda. Entre otras cosas, en conclusión, instituciones fuertes, instituciones independientes y con mucha independencia frente a los terceros, bien sea del gobierno o de la oposición. Un sistema democrático eficiente, y por eficiencia entendemos pues justicia social, entre otras cosas, desarrollo económico y una política social incluyente donde las minorías tengan presencia en todas las esferas sociales. Y por supuesto, una mínima participación del Estado, que no es que la negamos, no. El Estado tiene que tener, es un actor más dentro de esta sociedad, dentro de la economía social de mercado, pero no es el factor predominante, sino el Estado tiene un papel que jugar, por ejemplo, en los desarrollos del sistema de salud, por ejemplo. Pero su participación debe ser mínima para que no sea una carga social para toda la sociedad. En conclusión, la economía social de mercado, para ser breve, pues, es una economía más humana, como bien lo diría José Luis San Pedro, una economía más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos, porque por encima de todo, cualquier economía lo que tiene que buscar como objetivo prioritario es una vida en sociedad digna. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos por su atención y Alexis enormemente por el ajustarse realmente a los tiempos que le habíamos pedido, porque eso nos va a permitir al final interactuar entre todos. Muchas gracias, Alexis. Y bueno, yo anoté allí algunas cosas. Los que quieran efectivamente anoten sus preguntas, comentarios y al final de todo, pues nos dedicamos a esa conversación fructífera. Le damos ahora paso a nuestro querido Oscar Bastidas. Oscar Bastidas es nuestro otro invitado el día de hoy, que bueno, algunos de los que están presentes pues tuvieron el placer también de conversar con él esta mañana. Así que Oscar ha tenido un día que, dicho en venezolano, le han sacado la chicha. Pero bueno, dado que los temas son y se entrecruzan, pero no son los mismos, esperamos con Oscar hacer una sinergia muy en positivo con su presentación el día de hoy. Oscar se define como un cooperativista de alma y acción y no lo dudo porque lo conozco. Es un excelente profesor tanto de pregrado como de posgrado y consultor para la ciencia administrativa en emprendimiento asociativo, diseño organizacional, gestión y responsabilidad, balance social, pymes y OS, es decir, organizaciones de economía social. Lleva adelante sus propios emprendimientos asociativos y como cooperativista latinoamericano, pues tiene una gran experiencia práctica, no solo teórica, en aquello de lo que nos va a hablar el día de hoy. Es profesor emérito de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela, consultor de la UNESCO en África y ha sido invitado internacional en muchas universidades, no solo en el país, sino en el extranjero. Tiene experiencia en diseño curricular, en administración, en cooperativismo, ha sido impulsor de diplomados en gerencia de cooperativas, organizador de viajes de estudios y cooperativistas latinoamericanos,
escritura de más de una decena de libros y varias ponencias. Vale mencionar, para cerrar en su trayectoria profesional, que al igual que la de Alexis, si me explayo, pues puedo pasar más de media hora hablando de cada uno de ellos, ¿verdad? Ha ocupado diversos cargos directivos en instituciones privadas, públicas y en organizaciones de economía social, y pertenece al Comité Científico de la Red Universitaria Unicorp y al Consejo Consultivo de ACI. Y Asesórate se complace de tenerlo igualmente entre sus asesores con los cuales trabajamos y podemos seguir adelante. Oscar, bienvenido. Encantado, Todo tuyo. encantado de estar acá, encantado de seguir en las palabras a nuestro amigo y compañero de Asesórate, Alexis Aponte, porque obviamente abrió la brecha para poder hacer mi intervención. Como consultor, por supuesto, Asesórate, me siento contento de poder reflexionar junto con ustedes en todos estos aspectos acerca del emprendimiento asociativo, el qué hacer. Por supuesto, dentro de ese marco que muy bien el profesor Aponte nos señaló, que tiene que ver con esas dinámicas tecnoeconómicas, sociales, medioambientales, la crisis del COVID, impactos inéditos e irreversibles, si se quiere, que, bueno, de alguna manera hay que enfrentarlos, hay que manejarlos con fuerza porque si no, nos pueden apabullar. Ciertamente estamos en una especie de túnel donde no vemos salida todavía a muchos de los problemas que se han venido acumulando en un contexto, por supuesto, que tiene que ver con una quinta revolución industrial y cuidado si ya estamos pasando una sexta. Y bueno, lo que estamos observando, pues, movilizaciones sociales y guerras, etcétera, que de alguna manera siempre nos afectan. ¿Hacia dónde ir? Emprender. Emprender es el motor de la humanidad realmente. Hay problemas y hay necesidad de enfrentarlos, no hay discusión. Y la única manera de enfrentarlos es actuando, es con acciones. Ese binomio entre los problemas y el actuar es lo que hace que el emprendimiento sea un hecho. Pero el emprendimiento no se puede entender al margen de las organizaciones. Las organizaciones están en todas partes. No hay ninguna actividad humana que no esté llena o de alguna manera conduzca a una organización, hasta la más mínima, hasta preparar si se quiere la comida en la casa. Recursos y personas con esfuerzos en función de objetivos concretos. Ese emprendimiento asociativo, por supuesto, tendrá mayor importancia en la medida en que se estén enfrentando problemas de mayor envergadura. No es lo mismo enfrentar un problema individual que lo resuelve una persona solo a que lo resuelva un grupo de personas afectados por él. Allí ese emprendimiento asociativo cobra mucha fuerza. La inercia, si se quiere, la sinergia, si se quiere, del asociativismo es importante allí. ¿Qué sucede en cuanto a esto? Bueno, tenemos que pensar en un emprendimiento que sea desarrollado sobre bases de equidad y sostenibilidad, sobre esfuerzos y recursos propios, como dijo muy bien el profesor Aponte, sin dependencias de estados ni esperando que de arriba vengan los recursos, con la propia fuerza de las personas agrupadas en equipo y con ese valor de la ayuda mutua, la cooperación y el mutualismo. Estos valores son como una especie de escalera, si se quiere, que uno debe transitar para llegar a una verdadera solidaridad. La autoayuda, si no actúo, ¿quién me ayuda? Pero yo solo no puedo porque el problema nos atañe a varios. Entonces la ayuda mutua, el reconocimiento, la colaboración. Pero la colaboración es un paso muy, muy corto. Como colaboras conmigo y te pierdes. No, debemos ir más arriba, asociarnos. Y esa asociación tiene varias vertientes. Asociaciones como tales, asociaciones civiles, asociaciones de cualquier tipo, si se quiere, caja de ahorro, etcétera, pasar a estados superiores, como pudiesen ser las mutuales, que son como primas hermanas de las cooperativas, pero dedicadas fundamentalmente a previsión social, a salud, a farmacias sociales, etcétera, y las cooperativas, que es el mejor modelo, si se quiere, de organización de economía social que podamos pensar. Las cooperativas como un ejemplo de que es posible hacer de todo con ellas menos explotar y esclavizar personas. Solo a través de subir esos valores en la escalera es que podemos llegar al valor de la solidaridad. Es decir, la solidaridad es un valor que necesariamente hay que construirlo y hay que construirlo en equipo. Bueno, decía eso, la solidaridad es un valor construido y compartido voluntariamente entre personas u organizaciones con respecto a fines
necesidades y aspiraciones comunes. Pero fíjense, lo más importante está acá, mediante compromisos recíprocos, asumidos individualmente como responsabilidades propias. Lo que es contigo es conmigo, lo que es con nuestra organización es con nosotros. Ese vocablo nosotros es clave para poder entender la dinámica del valor solidaridad. Y por supuesto, para llegar allí se necesita, y este es un indicador clave, la confianza. ¿Hacia dónde apuntamos cuando hablamos de economía social de mercado? Apuntamos hacia un pluralismo económico. Apuntamos a una organización social en la cual el Estado, como muy bien lo dijo el profesor Aponte, juega un papel, impulsa y centra también sus actividades dentro de ese mercado que de alguna manera es competitivo y de alguna manera busca lucro, impulsa que él centre su atención en las personas, pero dentro de un ámbito de pluralismo económico. Un ámbito adelante que nos permita entender que ese emprendimiento va hacia las organizaciones y obligatoriamente debe constituirse organizaciones, y esas organizaciones las podemos visualizar de la siguiente manera. 3 tipos de organizaciones que necesariamente deben interactuar para que podamos hablar de países y de sociedades democráticas. La economía pública, con un Estado que debe ser reducido al máximo, pero fuerte en cuanto a lo impositivo y en cuanto a realizar bien las actividades que le corresponden. La economía de capital, que yo exijo, pienso, creo que debe ser, es necesaria. Fíjense que no hablo de empresas capitalistas, porque a veces se entiende como un término peyorativo, sino empresas que, si bien buscan la rentabilidad, deben tener, por la vía de la responsabilidad social, impactos en la sociedad. Es decir, yo no concibo dentro de este esquema que estamos manejando que las organizaciones de capital no tengan responsabilidad social a realizar en los ámbitos respectivos de la responsabilidad social, en lo interno, en lo societal y en lo ambiental. Pero fíjense que aparece un tercer elemento en este cuadro, que es el de la economía social. Una economía social que ha sido marginada de los planteamientos del desarrollo. Pareciera ser que para los teóricos del desarrollo, salvo excepciones, el problema está entre el Estado y el mercado. Y es que cuando nosotros en nuestras comunidades construimos vivienda, nos proveemos de empleo gracias a cooperativas de trabajo asociado, de alguna manera manejamos transporte, enfrentamos nuestros problemas de salud de manera organizada mediante una mutual o una cooperativa de salud, no estamos generando elementos para el desarrollo. Obvio que sí, pero lamentablemente la economía social ha sido ocultada, incluso a propósito, por varios factores económicos y de poder, por supuesto, y a nosotros nos interesa resaltarla. La economía social es aquella consecuencia de la organización de las personas que pretenden enfrentar sus propios problemas de manera organizada. Por lo tanto, no persiguen fines de lucro. Esa economía social compagina perfectamente con los planteamientos de la economía social de mercado, que son dos conceptos diferentes, pero hay que verla y desarrollarla, y Aponte de alguna manera lo señaló también cuando habló de gobernanza, con criterios de gobernanza, es decir, con un criterio de gobierno diferente que vea a la sociedad como un todo, como la estamos viendo allí, la sociedad como un todo, con miras a constituir redes y pautas de conducta institucionales que garanticen que esa sociedad funcione y, por supuesto, nuestras organizaciones de economía social logren sus objetivos. Fíjense que dentro del círculo de economía social coloqué la economía solidaria. La economía solidaria es un concepto relativamente novedoso, a pesar de que para allá por 1890 en Francia hubo un coloquio de economistas donde apareció una escuela de economía solidaria. La economía solidaria viene a impulsarse con fuerza en los últimos 30 años del siglo pasado, con una gran cantidad de llamados de los papas a hablar de solidaridad. Son organizaciones de economía social. La economía solidaria es la economía social, con una diferencia, muy importante, por cierto, que sean organizaciones que de verdad desarrollan solidaridad. Si no la desarrollan, no podemos llamarla economía solidaria. Pero aquí hay un elemento clave para efecto de nuestras gestiones en el anterior. Fíjense que en el medio existen 4 intersecciones. En el medio existen 4 intersecciones. Eso significa que es necesario, para tener una economía plural, una economía social de mercado y una economía social que realmente tenga potencial de desarrollo, la necesidad de intercambio con las otras economías a nivel de coinfluencia, de
de codecisión, de coparticipación, de modelos de cogestión, etcétera, que son modelos intermedios que son muy importantes y que sin ellos hoy es imposible manejar cualquier tipo de organización. Ahora sí, la lámina siguiente. Entonces, para ir amarrando un poco la idea de la economía social son las asociaciones, las mutuales, fundaciones, siempre y cuando persigan la lógica de la economía social y no algunas fundaciones constituidas por empresas privadas, y por supuesto las cooperativas. Son constituidas voluntariamente para enfrentar problemas propios, sin lucro. Ojo, lo que no quiere decir que no cree riqueza. Es necesario crear riqueza para mantener la organización funcionando y además para que la gente viva bien. Y focaliza en las personas dándole preeminencia al trabajo y al esfuerzo propio sobre el capital. Y ojo, cuando hablo de capital no hablo solo del capital de las empresas privadas, hablo del capitalismo de Estado, que es sumamente negativo y es lo que tenemos acá en Venezuela. Un capitalismo de Estado aplastante gracias al petróleo, que de alguna manera ha hecho que la gente espere las dádivas de arriba para poder actuar. Eso no puede ser. La economía social y, por supuesto, cuando hablamos también de mercado social, de mercado de economía social, debe apuntar a lo contrario. Ahora acá tenemos también un elemento clave de las organizaciones que debemos superar, esa dicotomía que existe en las organizaciones de modelo burocrático entre dirigentes y dirigidos. Si estamos en una asociación, ¿por qué yo tengo que tener un dirigente? ¿Por qué yo tengo que ser un dirigido? No, eso en las organizaciones de economía social debe superarse. El modelo burocrático con dirigente y dirigido, o el modelo incluso de la propiedad privada con dueños de los medios de producción y no dueños de los medios de producción, desaparece cuando hablamos de una participación plena, cuando hablamos del modelo autogestionario, que visto desde arriba es así, pero visto de perfil horizontal. Desde arriba tiene forma de moneda. Y en el medio irían esos modelos intermedios que estoy señalando. Porque cualquiera pudiera decirme, oye, es muy difícil transitar de modelo burocrático a modelo autogestionario. Sí, eso es verdad. Pero existen formas de ir avanzando hacia allá. Lo importante es tener la voluntad de superar ese modelo burocrático, ese cacicacismo que existe o cargo que existe en muchas organizaciones para que esa dicotomía desaparezca. ¿Cuáles son los modelos intermedios? En la lámina siguiente los veremos, aunque ya los he mencionado. Coinfluencia, participación en las operaciones, grupos autónomos de trabajo, participación en las decisiones, por ejemplo, de las asambleas, de las juntas directivas, de los diferentes comités que pueden existir, y hacia afuera en esa onda de la gobernanza, la intercooperación, la cogestión, la participación accionaria y un elemento clave de las organizaciones de economía social que es la integración. Es decir, cuando varias organizaciones de economía social se ponen de acuerdo y constituyen otra organización para que haga por ellas lo que ellas individualmente no pueden realizar. Y allí se suma una serie de elementos interesantísimos, como por ejemplo la economía de la economía de escala, Esos modelos intermedios son importantísimos para hoy por hoy gerenciar cualquier tipo de organización. Y cuando hablamos de organizaciones de economía social, obviamente estamos hablando de organizaciones de larga data. Ya en 1830, cuando Bolívar moría en Santa Marta, se estaba hablando, existía en Francia una escuela de economía social, existía un tratado de economía social y en la Universidad de Lovaina en Bélgica se estaban dando clases de economía social. Es un término verdaderamente importante. Y con organizaciones de economía social, tal como dice allí en la página que viene, se puede realizar cualquier tipo de actividad humana, menos la de esclavizar y de explotar personas. Y estoy convencido, he visitado cooperativas, mutuales, asociaciones, he pertenecido a ellas, que de verdad es posible hacer eso. Claro, entendiendo que las cooperativas son el eje clave de las organizaciones de economía social. Veamos un poco el funcionamiento de ellas para tener más claro el problema y sobre eso entonces hacer los planteamientos. Hay necesidad de tener concepto y direccionalidad, estar claro y saber actuar desde el emprendimiento. Si una organización de economía social no está clara desde el principio, lo más seguro es que quien dirige el proceso de emprendimiento se convierte en el cacique de ella, en el mandamás, en el dueño de la empresa. Se trata de que desde el principio el equipo constituyente de alguna manera impulse un emprendimiento de carácter asociativo. La siguiente. Un emprendimiento de carácter asociativo. Constituir cooperativas, decía un amigo ya fallecido, Francisco Díaz,
Antes de constituir cooperativas hay que formar cooperativistas. Eso se aplica también a las organizaciones de economía social. Antes de constituir cualquier organización de economía social hay que formar asociados en esa idea. Y una cooperativa no se constituye en función de sí misma, lo hace sobre la necesidad de sus asociados. Otro amigo cooperativista venezolano fallecido, Laureano Díaz. Estos elementos son clave porque si no se aplican desde el principio es muy difícil subir esa escalera de valores que estaba señalando hace rato. Y por supuesto, marchar hacia la solidaridad y la autogestión. La siguiente, por favor. Hablemos de la identidad de las organizaciones de economía social. ¿Qué podemos entender la siguiente por identidad de las organizaciones de economía social? El conjunto de rasgos que hacen que una organización sea diferenciada con respecto a otra. La que me permita a mí, como Oscar Bastidas Delgado, ir a una cooperativa en Francia, ir a una mutual en Canadá, ir a una asociación en Colombia y tocar las puertas y sentir que estoy identificado con ellos y tener elementos comunes en cualquier parte del planeta. Y para efectos de establecer bien cuáles son los elementos de ese perfil, me valgo de la definición de cooperativa, que para mí es una definición clave para todo tipo de organización de economía social. La anterior, por favor. Una organización de economía social es una asociación autónoma de personas, autónoma, no depende de partidos políticos, de gobierno, de iglesia, ni cosas por el estilo, que se han unido de forma voluntaria, no le pusieron o obligaron, como pasó en Venezuela, a constituir cooperativas para poder contratar con PDVSA, se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones en común, todo tipo de actividad. Pero ojo con esta segunda parte que es la clave, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Es decir, en este mundo hablamos de empresas, sí, pero no de cualquier empresa, de una empresa que es de todos los miembros de la asociación, pero que además se gestiona de manera democrática. Esas son las organizaciones de economía social. Adelante. Y por supuesto tienen elementos definidos, la ética definida, valores y principios, los conocemos, valores y principios universales del cooperativismo. Nacen con una responsabilidad social. La primera responsabilidad social de una organización de este tipo es solucionar los problemas para los cuales ella fue constituida. Y por supuesto, como es un grupo social, en ese momento estaría cumpliendo con una... Decíamos que es una asociación que trabaja y logra sus objetivos a través de una empresa. Ese es el gráfico que nos ayuda a entender esa doble dimensión. La siguiente. En la asociación se practica el valor de la igualdad. Todas las personas, un voto, igualdad en cuanto a la elección, igualdad en cuanto a la posibilidad de ocupar los cargos. Pero en la empresa, dependiendo de quien más trabaje, pues más le corresponde, salvo en el caso de una organización autogestionaria, si todos realizamos la misma actividad, a igual actividad, igual remuneración. Equidad, regla de 3 simple. La asociación, quienes estamos en una cooperativa somos asociados, pero fíjense algo, aquí aparece un término nuevo que es muy importante. Somos empresarios y es que no somos dueños de la empresa. Entonces el cooperativista hay que verlo como un empresario y no como una persona que está necesitando ayuda permanente de parte de los gobiernos, etcétera. No, que aprenda a tomar decisiones, que aprenda a decidir y que aprenda a gerenciar su empresa para que tenga sobre la empresa no solo el sentido de pertenencia, sino también el sentido de propiedad, porque esa sinergia es fundamental. Y por supuesto la empresa, le damos un clic allí, la empresa es la que administra esos recursos. Y quien está dentro de la empresa es el trabajador asociado, si al mismo tiempo es asociado de ella. Siguiente clic. Entonces, en la empresa está el gobierno y ese gobierno debe mirar con criterios de gobernanza y en la empresa está la administración y todo eso, siguiente clic, es lo que llamamos la gestión de la organización de economía social. O sea, quien pretenda emprender asociativamente debe tener claro estas dos dimensiones que las organizaciones tienen y que la gestión de ellas es una gestión bastante compleja que tiene que ver el entorno con esos criterios de gobernanza que estamos señalando. Ese emprendimiento, por supuesto, se refleja a nivel de la sociedad porque las organizaciones de economía social tienen un doble impacto. Tienen un impacto social dado por la asociación de personas, porque ellos no son extraños a la comunidad, ellos no son marcianos,
Nosotros no somos marcianos, nuestra cooperativa. Y tiene un impacto económico también con la producción de bienes o servicios que allí pueda darse. El mejor caso de emprendimiento asociativo es el de las cooperativas de trabajo asociado. ¿Por qué? Porque quienes trabajan allí son sus propios patronos. No hay dicotomía entre dirigentes y dirigidos. No hay dicotomía entre los medios de producción y trabajadores asalariados. Todos son miembros de la organización y no perciben salario, perciben lo que se llaman anticipos societarios. Igual, al final del ejercicio no existen ganancias, existen excedentes. Y esas condiciones favorecen lo que en los objetivos de desarrollo sostenible se habla del trabajo decente. ¿Cuál mejor trabajo decente y más digno trabajo puede tener una persona que a sí misma gobierna todos los elementos laborales que a ella le interesan? Con esos criterios de gobernanza que estaba señalando, lámina siguiente, por favor, donde gracias a la gobernanza, estilo de gobierno orientado por valores y normas que asume la sociedad como objeto de acción, impulsando redes, lámina siguiente, por favor, entonces propone esas instituciones entre las cuales están las cooperativas de cooperativas, las mutuales de mutuales, etcétera, que son organismos de integración, federaciones, confederaciones, centrales, uniones, etcétera. Ya estamos terminando, aceleramos un poquito, por supuesto, y una ventaja competitiva que tenemos en este mundo de las organizaciones de economía social son las economías de escala y las transferencias socioeconómicas. Si nosotros tomamos la cadena básica de la actividad económica, producción, distribución y consumo, sin entrar en detalle, es obvio que cuando las organizaciones de economía social se apoderan de esa cadena de valor, las transferencias socioeconómicas son extraordinarias. Se elimina la intermediación, por lo tanto la economía de escala es mayor y los impactos son superiores porque ¿quién mejor que yo quiero que los productos que como o los servicios que presto sean de calidad? Seguimos adelante. Eso es una ventaja entonces que tenemos en este mundo. Tenemos otras ventajas, por supuesto. Se genera capital social, entendido el capital social como la capacidad que tiene una persona o una organización de ser seguida, de ser, vamos a decir así, atendida solo por lo que es, por sus valores, sus principios, y no porque esté dando dádivas, regalando dinero. La confianza, que es un elemento clave para lograr la solidaridad, como decíamos hace rato, y la competitividad. Fíjense bien en ese término, la competitividad, la capacidad de cooperación que puede existir entre las organizaciones, porque entre las organizaciones, imaginemos que estas manos son organizaciones, es posible integrar todo, desde el local, los planes, los elementos gerenciales, los elementos operativos, todo eso puede ser integrado en estas organizaciones y lograr, por supuesto, esos elementos de carácter de economía social que estamos mencionando. Y está demostrado, y la crisis del 2008 nos hizo ver con claridad esto, que cuando unas organizaciones de economía social están bien sólidas sobre esos valores y principios que estoy señalando, la resiliencia es altísima. Es decir, la capacidad de reponerse ante las crisis como la del 2008 es alta. Y un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo demuestra que las empresas que menos sufrieron con respecto a la crisis del 2008 fueron justamente las cooperativas. Porque depende de la gente, no depende de un grupito de personas que a la hora de la verdad no le importa cerrar la empresa porque tiene dinero invertido en otro sitio. A la gente sí le interesa mantener su organización porque de eso vive o con eso se ayuda y se presta servicios. Las organizaciones de economía social, en definitiva, son productos certificados a lo largo de la historia. Bueno, no nos queda tiempo, lamentablemente, pero si hiciéramos un paneo de lo que son las organizaciones de economía social en el mundo, veríamos sus grandes ventajas y su gran anclaje. Lo digo muy rápido, lo digo muy rápido. Japón, 20% de los japoneses se ve en sus propias cooperativas de salud. No es solo Yamaha, Hitachi, cosas por el estilo. No, 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 no. El 21% de los japoneses ahorran en sus propias cooperativas de ahorro y crédito. Y hay 2 bancos cooperativos allí que son claves. Uno de ellos es el Norichukin Bank, que tiene casi 19,000
cooperativas afiliadas. No hay cooperativa de pesca en el mundo, empresa de pesca más importante que la japonesa, y la mayoría de esas empresas son justamente cooperativas. Corea del Sur, el sistema financiero más importante y el sistema de producción agrícola más importante de Corea del Sur son las cooperativas. Alemania, en Alemania no hay un solo, la lámina anterior por favor, en Alemania no hay un solo productor agrícola que aguas arriba en el proceso productivo o aguas abajo no esté afiliado a una cooperativa, ni uno solo, ni uno. El primer sistema financiero alemán es el Banco Raiffeisen, que es un banco constituido con cooperativas de ahorro y crédito rurales y urbanas desde 1860 y algo, y hoy por hoy es el sistema financiero más importante de ese país. Y uno en Alemania lo que ve es capitalismo. No, la amalgama de la sociedad alemana, de la sociedad japonesa, está justamente en lo que estamos diciendo, en esa economía social que no es visible. En Francia, hasta el 2008, que el Banco Paribas se unió con el Banco Nacional de París y pasaron a ser la primera institución financiera. El crédito agrícola fue la primera y sigue siendo, desde el punto de vista de su presencia en ese país, sumamente importante. El 25% de los créditos de ese país salen gracias al crédito agrícola. El ahorro del crédito, el 48% de los ahorros de los franceses no es en los bancos privados, es en los sistemas de organizaciones de economía social. En España tenemos el movimiento Mondragón con su propia universidad, y la región vasca donde Mondragón está presente tiene un promedio de salario superior al del resto de España, solo por encima. En Canadá, 1 de cada 3 canadienses es cooperativista. En la provincia francófona de Quebec, el 68% pertenece a una cooperativa. O de economía social, sí, en general. Y oigan lo siguiente, Canadá y Estados Unidos también son capitalistas, es verdad, son relaciones de producción dominantes, pero el 25% de los estadounidenses, 1 de cada 4 ahorra en una cooperativa de crédito. El 51% de la electricidad de ese país a nivel rural es gracias a cooperativas de electricidad. En el estado de Nueva York solamente hay más de 1 millón de personas que viven en cooperativas de vivienda. En Suecia, 1 de cada 4 habitantes vive en una cooperativa de vivienda. Es extraordinario este mundo. De verdad que debemos hacer un esfuerzo por emprender impulsando hacia allá la carreta, como dicen los compañeros colombianos. No hay otra forma de hacerlo porque las bondades de la Organización de Economía Social están a la vista. Tal como dice Stiglitz, que es uno de los, afortunadamente, economistas del desarrollo que piensa de mejor manera sobre estas cosas, las cooperativas deben desarrollarse de manera lateral y no vertical, es decir, olvidar el modelo burocrático y movilizar sus millones de miembros para aprovechar las herramientas del Internet y lo que se conoce como la sociedad de coste cero. Ganar, ganar, pues, que será alimentada por una energía suministrada por el sol, es decir, apuntando hacia los elementos ecológicos, combatir ese cambio climático que tenemos en este momento. La siguiente, por favor, y ya con esto, sintetizamos. Tenemos la economía social con la economía solidaria. Sí es verdad que desarrolla solidaridad en un entorno, considerando el entorno y lo local como un espacio de acción y las tendencias mundiales y locales, como muy bien lo dijo nuestro amigo Alexis Aponte. La siguiente. Debemos considerar que estas organizaciones tienen una ética definida, sinergia de valores y principios que guían su acción permanentemente. La siguiente. Son organizaciones constituidas de manera voluntaria con una alta responsabilidad social, lo que no quiere decir que no tengan sus propios balances sociales adicionales a su actividad cotidiana. La siguiente. Sin lucro, pero creando riquezas. Es decir, el hecho de que sea sin lucro no quiere decir que sea con fines de pérdida, como se dice popularmente. Es por las razones que el valor queda en las manos de quien lo generó. Participación hacia la autogestión y trabajo decente. Y todo eso, de alguna manera, nos va apuntando, junto con la comprensión de esa doble dimensión asociación-empresa que hemos señalado, que para hablar de economía social debemos considerar todas estas variables.
tocar una de esas teclas hace que la música suene diferente. Todas ellas están integradas y el emprendimiento asociativo, quien se proponga meterse en este mundo, que se ve complejo, pero es posible realizarlo, debe comprender todos estos elementos que estamos señalando. Es un mundo complejo, pero verdaderamente bello, que complementándose con ese estado social de derecho que mencionó Alexis, puede apuntar a una verdadera transformación de nuestras sociedades. Gracias. Bueno, le damos las gracias a Oscar, porque realmente hizo un esfuerzo sobrehumano de hacer de su presentación el tiempo posible, y de verdad te lo agradecemos, Alexis, porque Oscar, dado que efectivamente tenías mucho que transmitir y solamente cuando vimos tu presentación sabíamos que podías haber estado mucho más tiempo hablando y te hicimos correr. Pero bueno, Sí. creo que para Sí. todos ha sido de verdad muy agradable estar con ustedes. Le vamos a dar las gracias, pero no se vayan todavía, ¿ok? Es solamente para que compartan un rato con nosotros. Muy